Por estos días se habla mucho de héroes, personajes ficticios que luchan por liberar a un mundo amenazado por la maldad. A estos, los escritores los dotan de habilidades sobrehumanas que les ayuden en su lucha contra seres despiadados que no dudarían en eliminar a gran parte de la humanidad para alcanzar sus objetivos. Afortunadamente, esto es solo ficción. Sin embargo, hace apenas algunas décadas esto era toda una realidad. El mundo estuvo amenazado por la tiranía y la opresión de la Alemania nazi, y aunque pareciera una historia sacada de una historieta, hubo un mexicano sin superpoderes que, como si fuera el Capitán América, se enfrentó prácticamente solo a una lucha a muerte contra un batallón alemán y triunfó. Esta es la historia de José Mendoza López, el mexicano que venció a los nazis. José Mendoza López nació en Santiago Ihuitlán, Oaxaca, México, el 10 de julio de 1910. Nació siendo ya un huérfano, ya que desgraciadamente su padre Cayetano murió ahogado días antes. Por eso fue criado únicamente por su madre, Cándida López. De niño, el pequeño José ayudaba a su madre a vender ropa que ella misma hacía como costurera. Tarea nada fácil, ya que México sufría los estragos de una revolución que estaba dejando en la más absoluta miseria al país. Al pasar de los meses, cuando el pequeño José cumplió 9 años, su madre enfermó gravemente de tuberculosis, quitándole la vida. José, quedándose prácticamente solo, se vio casi obligado a mudarse con sus tíos hacia Brownsville, Texas, en cuyos campos comenzó a trabajar recogiendo algodón. Cabe mencionar que el pequeño José no iba a la escuela. Pasaron los años y José, ya de 17 años, decidió emprender un viaje dentro de los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales, yendo de un lado para otro sin pararse mucho en ninguna parte, hasta que un día se metió en una pelea con un bravucón en Atlanta. Su oponente era bastante más alto y corpulento que José, que apenas medía 1,65 y pesaba 55 kilos, pero aún así José no se dejó intimidar y terminó dándole una paliza al gringo. El destino quiso que casualmente uno de los mirones atraídos por la pelea resultó ser un promotor de combates de boxeo, que propuso a José entrenarlo para convertirlo en boxeador profesional. José, sin pensarlo mucho, aceptó y fue rebautizado como Kid Mendoza, sosteniendo un récord en toda su carrera como boxeador de peso ligero de 52 victorias y solamente 3 derrotas, números respetables y la prueba de que no era alguien con quien meterse. Llegó 1934 y tras un combate en Melbourne, Australia, Kid Mendoza, cansado de recibir bajos salarios por agarrarse a golpes, conoció a un grupo de marineros norteamericanos de la US Merchant Marines y se fue de copas con ellos, y terminaron convenciéndole de que se enrolara en la marina mercante. Sin embargo, para ello tuvo que falsificar su acta de nacimiento, diciendo que había nacido en Texas. En esa época la Segunda Guerra Mundial había comenzado, y el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 lo sorprendió en la ruta de Hawái a California. Al llegar a puerto, fue arrestado porque, aunque parezca poco creíble, lo confundieron con un japonés, siendo detenido un par de días, hasta que pudo demostrar que era un mexicoamericano. En 1942 volvió a Brownsville, donde se casó con su novia Emilia Herrera, y poco después alistó en el ejército norteamericano. Tras su adiestramiento en el fuerte de Sam Houston, Texas y Camp Roberts en California, José Mendoza fue asignado a la compañía K del tercer batallón del 23º Regimiento de Infantería Segunda División como operador de ametralladora. Enviado a Europa, estuvo estacionado varios meses en Irlanda del Norte, preparándose para el desembarco en Normandía, la también llamada Operación Overlord, la acción militar más grande de la historia occidental. El 7 de junio de 1944, José desembarcó con el resto de su división en la playa de Omaha, la que más resistencia alemana presentó y donde más bajas hubo de las 5 donde tuvo lugar el desembarco aliado, resultando herido ya que una bala alemana impactó su cartuchera provocándole una herida leve. Rechazó recibir tratamiento o ser evacuado porque prefirió continuar peleando con sus compañeros antes de abandonarlos. Pero la acción que verdaderamente haría famosa al sargento Mendoza tuvo lugar unos meses más tarde, durante la última gran contraofensiva del ejército alemán, la llamada la Batalla de las Ardenas. Por aquel entonces, José y su compañía estaban en un pueblo belga llamado Krinket, a unos 150 kilómetros al este de Bruselas, y recibieron la orden de defender su posición ante el inminente ataque de tropas alemanas. Los soldados tomaron posiciones en las afueras del pueblo y José Mendoza, con su ametralladora Browning M1919 calibre 30, cubría el flanco derecho desde una trinchera fortificada. Sin embargo, el ataque alemán llegó por el flanco izquierdo. Sin pensarlo, el sargento agarró su ametralladora y salió corriendo para ayudar a sus compañeros. El único refugio que encontró fue un agujero poco profundo que apenas alcanzaba a cubrir hasta la cintura. Pero aún así, preparó su arma y abrió fuego, barriendo el ataque alemán. Poco después, Mendoza vio cómo entre la espesura apareció un tanque alemán Panzer Tiger. Pese a que sabía que no tenía nada que hacer contra el formidable vehículo blindado y que la mayoría de sus compañeros habían retrocedido, mejor dicho, escapado, siguió disparando sin parar, concentrando su fuego exclusivamente en la infantería alemana. Completamente solo,
López resistió los intentos de los alemanes de flanquearlo y tomarlo por sorpresa. Un cañonazo del Tiger lo tiró al suelo, pero no estaba herido y enseguida se puso de pie y buscó un nuevo refugio desde el cual seguir hostigando a los alemanes. Un segundo cañonazo del tanque lo derribó y causándole una conmoción. Pero una vez más se volvió a levantar, siguió cambiando de posición sin dejar de hacer fuego sobre las tropas alemanas. Solo cuando se le acabó la munición retrocedió hacia las posiciones del resto de su unidad. No obstante, los alemanes, sea porque tenían prisa o porque no querían perder más hombres, retrocedieron a la posición que defendía José. En total, el enfrentamiento había durado desde las 11 de la mañana hasta las 6:30, y en ese tiempo se estima que José Mendoza abatió a por lo menos 250 soldados enemigos. Por esta acción, José Mendoza López recibiría la Medalla de Honor, la más alta condecoración del ejército norteamericano, el 18 de junio de 1945. Tras la guerra, Mendoza fue recibido como un héroe tanto en Estados Unidos como también en México, donde el presidente Manuel Ávila Camacho le concedió la condecoración al mérito militar, la más elevada distinción militar mexicana. En una visita posterior en 1948, el presidente Miguel Alemán Valdés también le otorgaría la Orden Mexicana del Águila Azteca. José Mendoza López falleció a causa del cáncer el 16 de mayo del 2005, con casi 95 años. Solo un año antes había fallecido su esposa Emilia, con la que había estado casado durante 62 años. En su memoria llevan su nombre una calle y un parque de Mission, Texas, además de un colegio en San Antonio. También hay una estatua suya en el Parque de los Veteranos en Brownsville. Está enterrado en el Cementerio Nacional del Fuerte de Sam Houston. A pesar de todos estos triunfos como estadounidense, José Mendoza siempre se sentía orgulloso de ser mexicano y de haber nacido en lo que llamaba su verdadera y única patria.